¿Dónde nació? En Santiago de Chile, Ya. ¿Qué tipo de música escuchaba en su adolescencia? de los 80. Era otra música, pero no, los de los 80 fue después, sí, pero es que no me acuerdo. Ya. ¿Tiene vivienda propia? Sí, ¿Hace cuánto? hace 43 años. ¿Y cómo fueron los trámites para conseguirla? De un traspaso de sitio por el Servio. ¿El Servio qué es? El Servio es donde alquilan las casas, los subsidios. ¿Todavía existe? Sí, ¿Cómo existían beneficios de salud? muy poco. ¿Usted obtuvo alguno de estos beneficios? Ahí sí que no me acuerdo. Mi hermana sí. Ya, ¿y cómo las benefició a ella esto? En ese tiempo bien, porque eso le hacía efecto, pues, si era lo único que había, fuera del mejorar. ¿Cuántos Era hermanos tiene? 7, ¿Todos completaron su educación escolar? no todos. ¿Se acuerda de su primer novio? Mi primer novio. A ver, mi primer novio. Sí, me acuerdo de mi primer novio. ¿Se acuerda cómo lo conoció? Sí, me acuerdo cómo lo conocí. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí a la salida de un trabajo. La salida de un trabajo. La época de entre los 40 y los 60, ¿quién llevaba los ingresos a su hogar? Mi mamá. ¿Cómo? Ella trabajaba. ¿Qué hacía? Y trabajaba, a ver cómo te pudiera explicar. Mi papá trabajaba también en una empresa de bronce. Ahí hacían figuras, puertas, infinidad de cosas hacían de bronce. Mi mami trabajaba como vendedora. Ya. ¿Qué beneficios existían para acceder a una educación superior? Casi nada. ¿No se acuerda de No me ninguno? acuerdo, no. Solamente habían colegios particulares ¿Y municipales? Y municipales tendrían que ser, sí. Pero la educación superior es en la universidad. La universidad, sí, también. Siempre existió la universidad. Sí, pero ¿habían beneficios como las becas que hay ahora? Que ellos sepan. Ya, ¿cuánto se gastaba aproximadamente a diario en la sustentabilidad de su familia? Era escasa la situación en ese tiempo. Era escasa. Pero ¿cuánto sustentaba? No me acuerdo cuánto sustentaba mi mamá o yo. Porque yo trabajaba también, pues. Sí, usted es la mayor, ¿verdad? Claro, yo trabajé más o menos del 70 al 70. Bueno, desde ahí en adelante empecé a trabajar, del 70. ¿Y en esos tiempos usted estaba al tanto de que estaba existiendo una guerra mundial? No, no me acuerdo. ¿Cómo se tomó la noticia de que la mujer pudiese comenzar a votar? No sé, un pajarito. ¿A qué edad comenzó a trabajar? Yo empecé a trabajar como a los 20 años. ¿Cuánto ganó en sus primeros meses de trabajo? Oh, que me difícil la pregunta. No me acuerdo. ¿Pero estaba satisfecha con ese sueldo? No, era como un mínimo más o menos, que no alcanzaba para nada. Había que medirse para poder sustentar en la casa. Ya, ahora vamos a empezar la entrevista, señora Elsa. Ya, Ya, la primera pregunta. ¿Dónde nació usted?
Yo nací en Nehuentúe, Ya, ¿en qué región queda eso? en la 9ª. Ah, ya. Ya, la segunda pregunta. ¿Qué tipo de música escuchaba usted en su adolescencia? A ver, yo escuchaba, por ejemplo, a Leonardo Fabio, escuchaba a José Luis Rodríguez, eh, el otro, Manolo Galván, esas canciones. Ya. Tercera pregunta. ¿Usted tiene vivienda propia? Sí, ¿Hace cuánto? 30 años. Ya. ¿Cómo fueron los trámites para conseguir su vivienda? Bueno, eso fue en el gobierno de Pinochet y tuve que mandar una carta al presidente y ahí me devolvieron la carta, me respondieron y así haciendo trámite, así conseguí un dividendo y tuve mi casa. Ya. La quinta pregunta. ¿Existían beneficios en la salud en ese tiempo? Muy poca, Ya. casi nada se puede decir. Ya. Sexta pregunta. ¿Usted obtuvo alguno de estos beneficios? No, Ah, ya. no, nunca tuve ningún beneficio. Ya. ¿Cuántos hermanos tiene? Son 8 hermanos. Ya. ¿Completaron su educación escolar? No, Ninguno. ninguno. Ya. ¿Se acuerda de su primer novio? ¿Cómo? ¿Se acuerda de su primer novio? Sí, ¿Y dónde lo conoció? ¿O cómo lo conoció? lo conocí en Laraquete, Ya, eso queda en la costa, ¿cierto? en la octava región. Ya. ¿Quién llevaba los ingresos a su hogar? Mi papá, ¿Y cómo lo hacía? ¿En qué trabajaba? él era un obrero que trabajaba en el campo, eh, por ejemplo, trabajaba en madera, cortando los árboles, por ejemplo, que eso se llamaba, por ejemplo, la gente que trabajaba era una forestal y trozando los árboles. Ya. ¿Qué, qué beneficios existían para acceder a la educación superior? Ninguno, hijo. Ya. ¿Cuánto se gastaba aproximadamente a diario en la sustentabilidad de su familia? El ingreso, ¿Cuánto se gastaba usted diario en en mantener a su familia? yo. En esa época, los que lo mantenían a usted. Ah, eh, eh, no, los papás nunca a nosotros los decían, por ejemplo, cuánta plata se gastaba, por ejemplo, mensual o semanal. Nunca los papás los decían a nosotros esas cosas. Ya. Usted en el gobierno en que le acabo de mencionar, ¿usted estaba al tanto de que existía una guerra mundial? Mm, no, porque igual, bueno, siempre uno escuchaba rumores nomás. Había muy poca comunicación, ¿cierto? Sí, muy poca comunicación. Ah. En esa época, ¿cómo se tomó la noticia de que la mujer pudiese votar? Buena. Ya. ¿A qué edad comenzó a trabajar usted? Yo tenía como 16, 17 años. ¿Y cuánto ganaba en sus primeros meses de trabajo? Bueno, ahí nosotros los pagaban algo. En ese tiempo me pagaban a mí como, yo creo que como unos 1,000 pesos semanal. Ya.
Sí. ¿Y usted lo consideraba un buen sueldo para esos tiempos? No, pues era poco. Mm, Ninguna de las que trabajamos ahí lo sentíamos conforme. ya. Muchas gracias por colaborar en la entrevista, bueno. Ya, mi niño. ¿Usted dónde nació? Yo nací en la cama, en San Bernardo. Ya. San Bernardo. ¿Qué tipo de música usted escuchaba en su adolescencia? ¿Ah? ¿La música que usted escuchaba en su adolescencia? No, a mí me gusta la música orquestada, Ya. Tom Jones, todo eso así, no sé cuánto es el otro. Ya. ¿Usted tiene vivienda propia? Sí, ¿Hace cuánto tiempo la tiene? como del año 58 más o menos. ¿Cómo fueron los trámites para conseguir su vivienda? Los trámites. ¿Fueron yo, complicados? ¿Cuánto se llama? Yo compré un sitio y después fui levantando la casa. Primero ya. hice una casa de madera, nos fuimos a vivir, éramos 4, 6, con mi esposa, yo y 4 hijos. Y después fui edificando definitivo. Ya. ¿Y en ese tiempo existían beneficios para la salud? Para la salud, Sí. Como hospitales. hospitales, sí, a los hospitales uno iba, consultorio, bueno, siempre han existido consultorios. Ya. ¿Y usted obtuvo alguno de esos beneficios? ¿Ah? ¿Obtuvo alguno de esos beneficios? No, porque era bueno de salud. Ya. ¿Cuántos hermanos tiene? Yo tengo una hermana, ¿Y completó su educación escolar? La completé, pero más o menos ya así como unos 18 años, 16, 18 años. ¿Y su hermana completó la educación escolar? Sí, Su her- pero ella completó la primaria, Ah, no ya. la secundaria. Ya. ¿Se acuerda de su primera polola? ¿Ah? ¿Se acuerda de su primera polola? Era platónico, un amor platónico. ¿Y dónde la conoció? ¿Ah? ¿Cómo la En conoció? mi barrio la conocía. ¿Quién llevaba los ingresos a su hogar? Mi padre, nunca faltó ninguna cosa. ¿Y No en qué, ganábamos mucho, pero trabajábamos aperrados, yo también le ayudaba. ¿En qué trabajaba? ¿Ah? ¿En qué trabajaba? Trabajaba en, ¿cuánto se llama? Repartía pan, en carretón. ¿Existían beneficios para la educación superior? Universidades. No habían beneficios, sino que uno tenía más acceso. Yo no estudié en la universidad. No, tuve ganas, pero no ¿cuánto se llama? No estudié. Ya. A diario, ¿cuánto se gastaba su familia en la sustentabilidad de su familia? No, porque compramos, igual que ahora, yo estoy acostumbrado, compramos en forma, ¿cuánto se llama? Semanal, casi, como para 3 días. ¿Usted estaba al tanto de que existía una guerra mundial? Sí, por supuesto, siempre. Y después cuando estaba en el liceo, ahí estaba en el liceo ya, ¿cuánto se llama? La Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, hablaban. ¿Y cómo se tomó? La primera también se conversaba. ¿Cómo se tomó la noticia de que la mujer pudiese votar? Bueno, pues sí, pues que antes no había tanta, ¿cuánto se llama? La mujer no tenía mucha participación en la vida ciudadana, ni en las universidades, ni en ninguna cosa. Entonces es muy bueno que fuera dándose ¿cuánto se llama? La oportunidad de que pudiera ocupar cargos públicos, universitarios, todo eso. ¿Y usted a qué edad empezó a trabajar? Yo a trabajar, después que hice el servicio militar. ¿Cuánto ganó usted en sus primeros meses de trabajo? No, yo después cuando estuve grande ya yo entré a trabajar, ¿cuánto se llama? A la Fuerza Aérea. Eran como 120 y tantos ahora. ¿Y usted consideraba que eso era un buen sueldo en esos tiempos?
Sí, porque me ayudaba a vivir. Mi señora también trabajaba. Ella era oficial de registro civil. Trabajé. Muchas gracias por colaborar, don Carlitos, Ya, con la listo. entrevista, ¿ya?